Vamos al Salmo 4 en esta mañana. Continuar con el Salmo número 4. Y el Salmo número 4 es bastante similar al Salmo número 3. Aunque hay diferentes opiniones de comentarios, algunos dicen que el Salmo número 4 y el número 3 se escribieron el mismo día. Uno es oración mañanera, el otro es oración por la tarde. El punto del Salmo, sea escrito o no escrito el mismo día, el punto del Salmo es darnos confianza en los momentos de crisis, darnos confianza en los momentos de angustia, en entender que no estamos solos en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la desilusión, en medio de cualquier angustia que podamos pasar, sino que Dios siempre está a nuestro lado. Y podemos entender que en cuanto al trasfondo de David cuando escribió el Salmo número 3, donde su hijo le estaba persiguiendo, donde le había quitado el trono, donde buscaba matarle, en esos momentos de angustia, él escribió el Salmo número 3. Pero esta no es la única angustia que el rey David había experimentado. También conocemos cuando Saúl estaba detrás de él. Y él se tuvo que esconder y era blasfemado y era perseguido. Así que el rey David conoce lo que es la angustia. El rey David conoce lo que es el sufrimiento. El rey David conoce lo que es la traición y el abandono. Y mientras ustedes escuchan esto acerca del rey David, ¿quién le viene a su mente? El hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, quien también fue abandonado, quien también fue traicionado, quien también pasó por angustia. Esto lo demostró en el jardín de Getsemaní, cuando él oró al Padre, porque sabía que estaba a punto de entregar su vida y tomar de la ira de Dios por su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo conoce lo que es la angustia. El rey David conoce lo que es la angustia. Y más, yo le pido en esta mañana que abramos nuestros oídos y escuchemos las enseñanzas de David, porque todos nosotros en algún momento vamos a experimentar angustia. Y muchos de nosotros ya lo hemos experimentado. Quizás los más jóvenes están ahora viviendo, están ahora mirando y aprendiendo, pero déjeme decirle que van a tener angustia. Que hay sufrimiento más allá de que su hermano le quite el juguete que usted quiera y usted se sienta triste. Hay angustias más grandes mientras vamos creciendo en edad. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y leer Salmo capítulo 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pueden tomar asiento. En este capítulo vamos a aprender a confiar en Dios en medio de la crisis. Confiar en Dios en medio de la crisis. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto: Dios nos da alivio en la crisis. Este es el versículo 1.
Dios nos da alivio en la crisis. Ese es el verso 1. Verso 2 al verso 5, el punto 2. Dios da cuidado frente al enemigo. Dios nos da cuidado frente al enemigo. Y el punto 3, versos 6 al 8. Dios nos da mayor gozo que el de la prosperidad. Verso del 6 al 8. El punto 3, Dios nos da mayor gozo que el de la prosperidad. Así que vamos al primer punto. Dios nos da alivio en la crisis. Fíjense que en el verso 1 David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Aquí David está clamando al Dios de pacto. Aquí David está clamando a su Dios. Así que lo primero que vamos a ver en este verso es que debemos de clamar al Dios del pacto. Debemos de clamar al Dios del pacto. Como creyentes, somos parte del pueblo del pacto de Dios. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado. En Cristo Jesús hemos entrado al pacto de Dios, al pacto de gracia. Cristo Jesús mismo se inclinó, tomó forma de hombre, vivió una vida perfecta, sufrió en la tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo tenemos unión con Él. Estamos unidos a nuestro Salvador. Y en esa unión entramos a un pacto con el único Dios verdadero. ¿Y por qué este pacto? Necesitamos un pacto para poder tener la entrada al único Dios verdadero. Adán y Eva no cumplieron el pacto de las obras. ¿Y cuál era el pacto de las obras? Que ellos tenían que obedecer perfectamente la ley de Dios, el mandato de Dios. Y sabemos lo que dice la historia. Ellos desobedecieron a Dios y cayeron, entró el pecado y la muerte al mundo. Y cuando ellos cayeron en el pecado, Dios entonces prometió que vendría un Salvador, el Redentor. Y la historia de la Escritura se desarrolla revelando poco a poco ese Redentor, ese Salvador, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, en donde entonces se revela al Señor Jesucristo como el Mesías. Y este Señor Jesucristo es el único que nos podía dar entrada al trono celestial, nos podía dar entrada al pacto, nos podía reconciliar con Dios y dar una relación como hijos de Dios. Es decir, que la única manera de tener una relación buena, positiva con Dios es solamente y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. Y cuando estamos con Cristo Jesús, somos parte del pacto, somos parte del pueblo del pacto de Dios. Estamos unidos al Redentor. La fe nos hace partícipe de la gracia de Dios. En este pacto somos llamados hijos de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué debemos clamar al pacto? ¿Por qué debemos declamar al Dios de pacto? ¿Por qué la palabra pacto es tan importante? Hermano, porque la palabra, cuando decimos el Dios del pacto, estamos diciendo que Él es un Dios fiel. Que Él es un Dios que está presente delante de su pueblo. En el Antiguo Testamento, cuando clamaban, decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque le estaban recordando el pacto de que Dios era fiel a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hermano, esa misma fidelidad que vemos a Dios en el Antiguo Testamento por su pueblo, es la misma fidelidad que Dios tiene por su pueblo hoy día. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la salvación inmerecida que hemos recibido de parte de Dios. Así que hermano, nosotros cuando clamamos al Dios de pacto tenemos que recordar que Él nos ha dado entrada y tenemos acceso al trono celestial. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de la comunidad de Dios. Somos parte de los hijos de Dios. ¿A quién vamos a clamar? Sino al único Dios verdadero que nos ha dado la bienvenida por medio del sacrificio de Cristo Jesús.
Así que el salmista dice, respóndeme cuando clamo. Hermanos, ¿a quién vamos a clamar sino al único Dios verdadero? En Juan 14:13, Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Jesucristo podemos clamar a Dios. En Jesucristo podemos presentar todas nuestras peticiones, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, que es el punto principal de este salmo. El salmista estaba pasando por dificultad y él decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Hermano, él no está diciendo, él no está dudando de que Dios escucha su clamor, sino él está derramando su corazón y clamando al Dios diciendo, escúchame, Dios mío. Pero él tenía la certeza de que Dios lo escuchaba. En lugar de dudar de que Dios lo escuchaba, este salmo lo que expresa es dependencia del único Dios verdadero. Hermanos, clamemos al Dios de pacto, clamemos al Dios que nos salvó. Y segundo, clamemos a Él en las angustias. Clamemos en las angustias. La mayor parte de las veces nosotros clamamos cuando estamos en dificultad, en problemas. Pocas las veces clamamos cuando estamos en prosperidad, en alegría, en gozo. Son pocas las veces cuando en esas circunstancias clamamos al único Dios verdadero. Pero la mayor parte de sus hijos clama realmente cuando están en sufrimiento, cuando el peligro se está acercando o cuando la escasez está presente. Y algunos se sienten mal y dicen, yo prefiero no orar porque siempre clamo cuando estoy en problemas. Hermano, no, ese pensamiento no es bíblico, no es correcto. Al contrario, cuando usted esté en problemas, cuando usted esté en crisis, clámele a Dios. Acérquese a Él. Pídale a Él en medio de las angustias. Aquí vimos como en el sermón anterior que todos en algún momento experimentamos angustia. Todos en algún momento experimentamos sufrimiento. Quizás el rey David estaba pasando una angustia física, una angustia psicológica, o estaba pasando ambos. De igual manera nosotros muchas veces pasamos crisis física o psicológica, lo que llamamos crisis espiritual o dudas o no seguridad. Pasamos las luchas y los problemas traen diferentes dudas a nuestras vidas. Pero el rey David, en medio de todas esas dudas, de todas esas dificultades, clamaba a su Dios. Hermano, mientras nosotros vivamos en esta vida, mientras caminemos en esta tierra, como hijos de Dios, debemos de clamar constantemente a Dios. Debemos de buscar a Dios en la mañana. Debemos clamarle a Él en la mañana. Debemos de clamarle a Dios en la tarde. Debemos de clamarle a Dios en la noche. En medio de la angustia debemos de buscar el rostro de Dios. Y no estoy hablando de algo físico, sino en clamor, en oración, en súplica. El cristiano debe de clamar constantemente y continuamente a su Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos angustias. Había dicho el sermón pasado que hay 3 causas por las que experimentamos angustia. Primero, el enemigo. Satanás es real, el enemigo es real. Zarandea, nos pone duda, nos pone tropiezo en nuestro caminar. Claro que crea angustia en nuestras vidas. Segundo, el mundo. Hermano, hay pecados del mundo que nos hacen sufrir. En estos tiempos, viviendo en un tiempo posmoderno, liberal, donde realmente no se toma a Dios en consideración, claro que el creyente va a sufrir. Claro que el creyente va a experimentar dificultad. Pero no estamos solos. Dios no nos ha abandonado. Debemos de clamar a Él. Y tercero, otra causa por la cual experimentamos angustia es nuestros propios pecados. Aún queda remanente de pecado en nuestras vidas. Aún somos responsables de muchos de los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra. En medio de eso también clamemos a Dios.
clamemos a Él. Pero fíjense, hay algo importante y un ejemplo que nos da David en este primer verso. Él dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. El rey David no recurrió a ningún otro lugar. El rey David no fue a un bar a tomarse algunas bebidas para hablar con sus compañeros acerca de sus problemas. El rey David en medio de la angustia no dijo, me tengo que ir a recordar, y se sentó en la silla de su barbero a hablarle de sus angustias. El rey David no llamó a su vecino para hablar de los problemas que tiene y cómo aquel le ha hecho sufrir y cómo aquel está mal y no está de acuerdo conmigo y todos los problemas que tenía. Aunque los hermanos en ocasiones es bueno y es necesario hablar con ellos, pero no es nuestro primer refugio. El rey David fue directo a su Padre Celestial. El rey David fue directo a clamarle a Dios. Él no recurrió a ninguna persona. Él fue directamente a su gran refugio, a Dios. Y le clamó y le presentó sus angustias, sus problemas. Hermano, Dios debe ser nuestro primer refugio. En medio de las angustias, Dios debe ser nuestro primer lugar en donde presentar nuestros problemas, nuestras necesidades en oración. Hay mucha gente que tiene muchas metodologías y te dice, en medio de la depresión, sigue estos pasos y saldrás de la depresión. En medio de la ansiedad, sigue esta metodología y saldrás, te garantizo que saldrás de la ansiedad. Inclusive, para plantar iglesia le dicen, sigue estos pasos para plantar una iglesia y tendrás una iglesia grande. Hay muchas metodologías que te presenta el mundo, pero la Biblia te presenta una bien clara, que ha funcionado por siglos y siglos. Usted vaya primeramente en oración a Dios. Usted tiene ansiedad, clame a Dios. Usted tiene depresión, primeramente sí hay muchas cosas que ayudan, pero primeramente clame a Dios. Usted está experimentando crisis, enfermedad o problemas, clame primeramente a Dios. Y no me tomen a mal, no estoy sacando la consejería, no estoy sacando los medios ordinarios que Dios nos ha dado para crecer en gracia. Le estoy dando el primer paso de todas las cosas, es clamar y depender de nuestro único Dios verdadero. David fue directamente a su Padre Celestial. ¿Y de qué manera, hermanos, debemos de ir delante de nuestro Padre Celestial? Humildes. Debemos de venir al Señor humilde en medio de los problemas. David tampoco está, aunque es un imperativo el vocabulario que David utiliza, no es un mandato al Dios verdadero. Él está viniendo en humildad y se presenta en el final del verso 1, ten misericordia de mí y oye mi oración. Él está clamando a Dios. Segundo, tenemos que suplicar por la misericordia confortadora de Dios. Fíjense que David dice, ten misericordia de mí. Hermano, cuando clamemos también debemos de clamar por la misericordia de Dios. Dios, ten misericordia de mí en medio de esta situación. Ten piedad de mí en medio de todo lo que estoy pasando. Es derramarse delante de Dios. Y tercero, debemos de venir en oración, expresando nuestra necesidad del favor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios del pacto. En oración venimos necesitados del favor de Dios, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de la misericordia del Dios del pacto. Y hermanos, sí lo tenemos en Cristo Jesús, tenemos su favor, tenemos su gracia, tenemos su misericordia. Pero cuando oramos estamos presentando nuestra necesidad de tener más, de refugiarnos en eso que sea real y presente delante de nosotros.
Usted sabe cómo usted ha pasado sus problemas. Son difíciles. Algunos de usted piensa que no va a salir de ellos. Pero cuán hermoso es venir delante de nuestro Padre Celestial y suplicar por su favor. Cuán hermoso es depender de su gracia. Cuán necesario es suplicar por su misericordia. Hermano, en la oración también nosotros somos edificados. De igual manera, como dije antes, nuestro Señor Jesucristo clamó al Padre. Antes de ir a la muerte dijo: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, oramos delante de Dios, reconociendo que Él escuchará nuestras oraciones y la contestará según su bendita y santa voluntad. Como dice Primera de Juan 5:14. Que Él escucha nuestras oraciones conforme a su voluntad. También debemos de clamar confiando en que nos escucha. Hermanos, ya Dios demostró que nos ama. Dios ha demostrado que Él nos ama. Dios ha enviado a su Hijo, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Él ha demostrado que Él ama a su pueblo. Si Él entregó su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, también Él va a escuchar nuestras oraciones. También Él va a escuchar nuestra súplica, nuestro clamor. Vengamos delante de Él en medio de nuestras angustias. Primeramente vengamos a donde Él. Segundo punto, Dios da cuidado frente al enemigo. Verso 2 al 5 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Primero, el enemigo actúa en vano. Aquí el enemigo actúa en vano. Fíjense lo que dice David: hijo de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. El enemigo siempre actúa con mentira cuando tiene acusaciones falsas. El enemigo busca dividir, busca destruir, busca hacer el mal. Y para lograr todo eso, muchas de las ocasiones utiliza falso testimonio. Y muchos de nosotros quizás hemos experimentado este tipo de actitudes de parte del enemigo, donde nos han acusado injustamente. Nuestro Señor Jesucristo también pasó acusaciones injustas. Y David dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir la maldad? ¿Hasta cuándo vas a seguir la vanidad? ¿Hasta cuándo vas a usar mentira? ¿Y por qué él se hace esta pregunta? Para luego revelar algo importante. Y es que el enemigo tiene desventaja. Él dice: ¿sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Jehová irá cuando yo a Él clamare. David dice: Dios me ha escogido como rey, como ungido de Él. Y cuando yo clamo a Dios, Él me escuchará. ¿Y qué quiere decir David? Ustedes están solos. Dios está conmigo. Ustedes están en desventaja. Yo ya estoy en victoria con Dios. Hermano, de igual manera nosotros como pueblo de Dios somos escogidos de Dios, pueblo adquirido por Dios, y disfrutamos de igual manera del clamor y del Dios que David tenía. Clamamos a Dios y reconocemos que somos mayor que nuestros enemigos cuando somos escogidos de Dios. En medio de las angustias, en medio de los problemas, en medio y frente a nuestros enemigos, reconocemos que Dios oirá nuestro clamor y que el enemigo está en desventaja. Y déjeme explicarle algo. Quizás esto parezca un mensaje automotivador, un mensaje carismático, pero no es así. David está hablando de una realidad. David está hablando de una verdad. De que en algún momento vamos a tener enemigos. Algún momento la iglesia va a enfrentar a algún enemigo fuerte en esta tierra. Y cuando la iglesia clame a Dios, el enemigo está en desventaja.
Y fíjense que David dice en el verso 4 que deben de temblar. Cuando David clama a Dios, el enemigo debe de temblar. Esto expresa la confianza profunda de David para con su Dios. Hermanos, nosotros como reformados decimos tener buena teología. Como reformados nos preocupamos porque la Biblia se trace de una manera correcta. Cuando expresamos alguna duda o queremos explicar algo teológico, nos preocupamos por ser confesionales, por ser lo más reformados que podamos ser. Pero sin embargo, en ocasiones, nuestra teología y nuestra práctica están divididas. Hermanos, si decimos que tenemos a un Dios soberano, si decimos que tenemos a un Dios todopoderoso, si decimos que tenemos a un Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles, ¿por qué entonces en medio de las angustias dudamos de que Dios está a nuestro favor? ¿Por qué cuando dudamos que la historia parece que va a ahogar la iglesia, dudamos de que la iglesia será victoriosa hasta el fin de los tiempos? ¿Por qué cuando evangelizamos dudamos que las personas van a convertirse y van a venir a Cristo Jesús cuando los apóstoles predicaban con la esperanza y la seguridad que Dios los iba a salvar? ¿Por qué dudamos? Nos preocupamos más por ser más reformados que realmente llevar la práctica a nuestras vidas. A veces parecemos que somos un pueblo derrotados, cabizbajos, tristes, sin ninguna esperanza. Bueno, hemos sido salvados por el único Dios verdadero. Hemos sido transformados por la obra del poder del Espíritu Santo. Y constantemente somos equipados en estos tiempos para enfrentar cualquier enemigo que se presente delante de nosotros y de la iglesia. Hermanos, clamemos a Dios y el enemigo debe de temblar cuando clamamos al único Dios verdadero. Nuestra teología debe de dirigir nuestra vida. Creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a resucitar el tercer día, a salvar lo que se había perdido. Hermano, y también nos dio el Espíritu Santo, el Paracleto, que nos dio poder hasta que Cristo venga al final de los tiempos. Claro que vamos a ser victoriosos. No caminemos cabizbajos, pueblo triste, derrotado. Al contrario, Cristo ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Y no solamente de manera espiritual, también aquí en la tierra. La iglesia estará presente hasta que Cristo regrese. No hay gobernante, no hay fuerza alguna, no hay militante que puedan destruir la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, caminemos sabiendo que cuando clamamos a Dios, el enemigo está en desventaja. Somos escogidos de Dios. Él escuchará nuestro clamor. Hermano, ¿a quién iremos sino al único Dios verdadero? ¿A quién clamaremos sino al creador de todas las cosas? Ese es nuestro Dios y Salvador. Tercero, el enemigo debe arrepentirse. Fíjense, algo particular de David dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestras camas, y callad, ofreced sacrificio de justicia y confiar en Jehová. David está llamando al arrepentimiento a sus enemigos. David le está diciendo: arrepiéntanse. Mediten en su corazón. Ustedes, cuando se acuesten en la noche, ustedes saben que le han faltado al único Dios verdadero. Cuando ustedes están en su intimidad, ustedes saben que no están bien con Dios. Hermano, y aquí está el evangelio encerrado en 2 versos. Si usted no ha creído al único Dios verdadero, entonces venga al arrepentimiento y ofrezca sacrificio. Pero el punto de este verso es que ya usted no debe de rendir sacrificio. Ya Dios entregó el sacrificio por nosotros. Dios entregó al Señor Jesucristo como sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Es necesario el sacrificio, es necesario la sangre del Cordero para limpiar el pecado y darnos vida eterna. Ya Dios lo proveyó y David lo que está haciendo es llamando al arrepentimiento a aquellos que aún no creen en el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo, aquí David está hablando de enemigos. Si usted no ha creído en Cristo, usted es enemigo de Dios. Usted no es amigo de Dios, usted es enemigo de Dios. Venga al arrepentimiento porque ya la vía, el camino para la salvación fue ofrecida a través del Señor Jesucristo. Dice que todo aquel que viene a Él no lo rechaza, sino que le dará la vida eterna. Venga el Señor Jesús. Venga a Él y no sea más enemigo de Dios. No sea más enemigo de la iglesia, sino que sea hijo y sea parte de la comunidad de la fe y del pueblo de Dios. Venga en arrepentimiento. Y fíjense que ya terminando el verso 6, o comenzando el verso 6, habla del gozo. Y este es nuestro tercer punto. Dios nos da mayor gozo que el de la prosperidad. Dios nos regala su favor. Fíjense que David dice, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién le hará el bien al pueblo? ¿Quién mostrará buena voluntad al pueblo? Y David no se señala a él. David dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Nuestro gozo solamente viene de Dios. Y fíjense el gozo que presenta David. Él dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. David dice, el gozo de estar bien con Dios, el gozo de disfrutar de la seguridad de Dios, el gozo de entender y saber que Dios escucha mi clamor, es mayor, es mejor que cualquier prosperidad aquí en la tierra. Es mayor que tengan frutos innumerables. Es mayor que tengan granos abundantes. El gozo que da Dios es mayor que cualquier prosperidad aquí en la tierra y cualquier persona aquí en la tierra. Hermano, si ponemos nuestra esperanza en nuestra esposa y nuestra familia, tenemos una esperanza eterna. Si ponemos nuestra esperanza en la prosperidad y en los bienes, tenemos una esperanza eterna. No, si ponemos nuestra esperanza en esas cosas, seguramente vamos a sufrir. Porque todo pasará, morirá. Y la casa linda en varios años será ruina. Nuestro gran gozo es celestial. Nuestro gran gozo está en la salvación que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Ese gozo es mayor que cualquier prosperidad aquí en la tierra. A veces mis hijos me preguntan, hace tiempo ya no me han preguntado, pero mis hermanos son médicos y obviamente tienen prosperidad aquí en la tierra. Quizás me han preguntado, papi, ¿por qué tú no tienes la misma prosperidad que ellos? Y la convicción que Dios me ha dado es que yo tengo mucho más prosperidad que cualquier prosperidad aquí en la tierra. La prosperidad terrenal pasará, pero la seguridad en Cristo Jesús nunca pasará. La seguridad del amor de Dios en mi vida nunca pasará. La vida eterna que Dios tiene segura para ustedes nunca pasará, hermano. Y ese es el gozo más grande que podemos tener. Ese es el gozo eterno que podemos tener como creyentes. Y como lo dije antes, debemos de ser gente gozosa, alegre, no por las circunstancias, sino porque Dios nos ha dado la salvación. Dios nos regala el gozo mayor que cualquier otra cosa. Y por último, Dios nos regala la confianza en Él. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, ¿en quién está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? Y fíjense que David no está diciendo, tengo la seguridad que me voy a volver a levantar. Fíjense lo que David dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La pregunta de Hidenberg dice, ¿dónde está tu confianza?
¿Dónde está tu única confianza? Y la respuesta mi única confianza está mi única confianza tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi Señor Jesucristo. Estamos confiados, no de que Él va a preservar nuestra vida terrenal, sino que Él preserva nuestra vida eterna. Podemos dormir y no levantarnos y aún estamos seguros en las manos de Dios. Podemos no despertar al otro día y aún estamos seguros de que Dios nos llevará a su gloria por toda la eternidad. Hermano, porque el problema más grande fue resuelto. Y Cristo nos reconcilió con Dios. Y así podemos dormir sabiendo de que tenemos paz con Dios, paz de conciencia. Que nuestra vida está segura tanto en la vida como en la muerte en las manos de mi Señor Jesucristo. Hermano, ponga su confianza en Cristo y les voy a asegurar que tranquilamente van a dormir. Así que hemos visto hasta ahora, Dios nos da alivio en la crisis. Dios nos da cuidado frente a los enemigos. Y Dios nos da mayor gozo que el de la prosperidad. Hermano, ¿dónde está tu seguridad aquí en la vida? ¿Dónde está tu seguridad aquí en la vida? ¿Está en las cosas terrenales o están completamente en las manos de Dios? Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa. Te damos las gracias por Cristo que nos ha salvado, que nos da esperanza. Señor, el rey David tenía mucha confianza en ti. Señor, pues ayúdanos por medio de la obra del Espíritu Santo también a confiar plenamente en ti. De que tú escuchas nuestro clamor. De que frente al enemigo estamos en victoria. Y que podemos descansar sabiendo de que nuestra vida eterna, nuestra seguridad eterna, nuestra salvación eterna está segura en tus manos, mi Dios. Pues ayúdanos a gozarnos de esto. Ayúdanos a estar contentos, gozosos, alegres. Que aún en la pobreza, Cristo es fiel. Que en la prosperidad, Cristo es fiel. Que en la vida o en la muerte, aún Cristo sigue siendo fiel. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.